Hola familia, os doy la bienvenida un día más a mi Odisea Literaria y hoy vengo a hablar de historias románticas juveniles con relaciones sanas y bonitas y dulces y cookies y que me parecen más apropiadas para que lean los adolescentes que no otras historias hacia las que a lo mejor gravitan por X motivo. Reconozco que en gran parte la idea de este vídeo ha surgido a raíz de una serie de mensajes, no han sido ni uno, ni dos, ni tres, que me llegan de vez en cuando por Instagram pidiéndome recomendaciones para adolescentes, diciéndome es que a mi sobrina de 13 años pretenden regalarle Romper el hielo de Hannah Grace y yo sé que esa no es una lectura apropiada, así que, bueno, pues me piden recomendaciones más adecuadas. Y la verdad es que este es un ejemplo que se ha repetido bastante justo con Romper el hielo. Puedo entenderlo dentro de lo que cabe, pues tiene una portada así ilustrada y como bonita que no te hace sospechar del contenido del libro, pero sinceramente padres responsables o gente que queráis hacerle un regalo o regalar concretamente un libro a un adolescente, hay que investigar un poco más, ¿vale? El hecho de que esos libros además estén clasificados en librería como literatura juvenil tampoco significa nada. Sé que esto complica un poco más el tema de comprarles libros a los adolescentes, pero pues es necesario hacer ese esfuerzo extra de investigar un poquito lo que verdaderamente contiene la historia. Si no, podéis preguntar perfectamente a los libreros también. Para aportar mi pequeño granito de arena, hoy vengo a recomendaros una serie de historias juveniles que a mí personalmente me parecen muy buenas opciones porque en general todas contienen personajes muy realistas, lo cual ayuda a identificarse con ellos, que creo que es algo importante a la hora de leer y más durante la adolescencia, porque es una etapa en la que muchas personas pues podemos sentirnos incomprendidos o que no encajamos, y encontrar en la literatura personajes con los que sentimos cierta afinidad puede ser clave. Y aprovecho para decir que si me está viendo algún profe, considero que en términos generales estas historias son mejores opciones como lectura obligatoria que no ciertos clásicos con los que los adolescentes de hoy en día no se pueden identificar ni para atrás. Además, como esto es algo que suele preocupar a la gente que me pide recomendaciones para este rango de edad, os informo de que la inmensa mayoría de estas recomendaciones no contienen escenas sexuales explícitas. En alguna ocasión sí que hay alguna escena, pero son más bien fundidos en negro, y sí que es verdad que hay historias en las que se menciona el tema de las relaciones, de la virginidad, etcétera, porque al fin y al cabo, según la edad que tengas, es un tema importante y es un tema muy presente, y tampoco hacemos ningún servicio si lo eliminamos de la literatura como si esas preocupaciones no existieran para los adolescentes. Pero ya digo que todo, desde mi punto de vista, obviamente está tratado de forma muy sana. Las relaciones que se establecen entre todos los protagonistas son muy sanas y muy bonitas y realmente un buen ejemplo que tener a mano. Vamos a empezar con dos libros de una autora a la que adoro, escriba lo que escriba. Me gustan mucho sus comedias románticas y de hecho hace poco que os las he recomendado en un especial de San Valentín, pero es cierto que en sus novelas juveniles encuentro una dulzura y una vulnerabilidad especiales que a mí personalmente me hacen preferirlas por encima de sus libros adultos. Os estoy hablando de Lynn Painter y en concreto vengo a hablaros de Mejor que en las películas y Mejor que ayer. Vamos a empezar por este porque es autoconclusivo. Esta es la historia de Emily, que acaba de tener el peor San Valentín de la historia, ha roto con su novio porque le estaba engañando y al acabar el día se va a casa de su abuela para obtener ese consuelo que encuentra en su compañía. El caso es que ella se duerme en casa de su abuela, pero al día siguiente se despierta misteriosamente en su propia cama y no solo eso, sino que descubre que vuelve a ser el día de San Valentín. De este modo, Emily tiene que enfrentarse de forma recurrente a la infidelidad de Josh, pero también no deja de toparse con este otro chico que se llama Nick. A veces se topan literalmente porque se estampan sus coches. Y bueno, el caso es que empieza a darse cuenta de que repetir siempre el mismo día le da la posibilidad de cometer ciertos errores sin que vaya a haber consecuencias, de decir ciertas cosas, de probar otras tantas. Reconozco que yo al principio tenía mis dudas sobre el bucle temporal porque creo que es un recurso que puede llegar a cansar, y sí que es cierto que en algún momento sentía esa impaciencia de decir
venga, es que quiero que algunas cosas sean ya definitivas y pasen de verdad y queden establecidas en el canon de la historia, pero la verdad es que creo que si confiáis en Lynn Painter no os vais a arrepentir, al menos ese es mi caso. En general me gustó todo muchísimo, la evolución de los personajes, de la relación de Emily y Nick día a día, cómo se enfrenta ella a ciertas situaciones. Además es una historia que nos permite reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos, que creo que bueno, también es un buen tema en un libro para adolescentes, y que es súper dulce y súper entrañable. Luego tenemos Mejor que en las películas, que se puede leer de forma autoconclusiva, aunque hay una segunda parte que de hecho acaba de publicarse en español. Os la dejo por aquí porque por desgracia todavía no tengo el libro en mis manos, me pone muy triste. Pero bueno, ya os digo que en todo caso este primero se puede leer de manera autoconclusiva porque tiene un cierre cerrado, apropiado, o sea, no es un final abierto. El caso es que esta es la historia de Liz y Wes, que llevan siendo vecinos toda la vida, en el pasado eran amigos, ahora digamos que en la adolescencia no se llevan muy bien, pero por cosas del destino hacen un trato. Liz dejará que Wes aparque en el mejor sitio de la calle, justo delante de sus dos casas, siempre que él la ayude a conquistar a un viejo amigo suyo que acaba de volver al instituto después de haber pasado fuera un tiempo. No os puedo explicar lo mucho que adoré este libro, lo mucho que me divertí leyéndolo. Sinceramente, si este tipo de historias juveniles hubieran existido cuando yo era adolescente, seguramente no habría leído única y exclusivamente fantasía, porque lo que yo tenía en mis tiempos era After y cosas similares, y como comprenderéis, una que tiene dos dedos de frente no quiere meterse en esas cosas tóxicas. Pero esta historia y en general las que vengo a hablaros hoy, de verdad que me habrían hecho creer en el amor mucho antes, sinceramente. Mejor que en las películas, como el título quizá os haga intuir, es un homenaje a un montón de comedias románticas y a los clichés típicos de las comedias románticas, desde un enfoque juvenil, como ya os digo. La evolución de la relación de Wes y Liz es maravillosa, sus conversaciones, sus bromas. Además, Wes es el perfecto modelo de lo que toda chica debería buscar en su novio adolescente, de verdad, o sea, el perfecto modelo. De hecho, lo único que podría mejorar a este libro es que tuviéramos el punto de vista de Wes, porque está contado exclusivamente desde el de Liz, pero en la segunda parte sí que tenemos el punto de vista de Wes y de verdad que me muero por leerlo. Pero bueno, volviendo a este, como os digo, es una cucada adorable, muy sana, es una oda a los clichés y para fans de los clichés, que consigue muy bien lo que pretende hacer dentro de su género y del estilo, y está plagado de multitud de referencias a comedias románticas y a canciones de amor que a mí sinceramente pues me arrancaban una sonrisa. A continuación, dos libros que yo tengo en inglés pero que están traducidos al castellano, me he asegurado de ello, no quería traer ninguna opción que solo estuviera en inglés, porque entiendo que quizá no todos los adolescentes pueden leer en ese idioma, a lo mejor simplemente no les da la gana leer en otro idioma que no sea el suyo, si la lectura es algo que les cuesta un poquitín, así que he procurado buscar opciones que estén en español. The Agency for Scandal de Laura Wood está traducido como Secretos y Escándalos. Este es un poquito diferente, por si nuestro adolescente en cuestión tiene intereses un poco más variados, porque se trata de un romance de época, ya os digo, juvenil. Sé que estamos muy acostumbradas a ver romances de época adultos, en general con sus escenas explícitas, aunque no todos, pero esta es una historia juvenil sin ese tipo de escenas y sinceramente es muy divertida y con una premisa bastante diferente, porque nuestra protagonista, que se llama Isobel, forma parte de una agencia de detectives formada exclusivamente por mujeres, o más bien chicas jóvenes en general, que se dedican a investigar y a espiar a hombres poderosos para poder averiguar sus trapos sucios y hacerles chantaje en caso necesario para ayudar a los más desfavorecidos o para ayudar a otras mujeres en situaciones complicadas, digamos, con esos hombres. Y bueno, digamos que a Isobel le asignan un caso para el que va a necesitar la ayuda de Sebastián, pese a ser un chico, digamos que necesitan aunar fuerzas, y debéis saber que al principio Izzy tiene un crush muy fuerte, muy grande con él, y bueno, su relación se va desarrollando y de verdad que me leí este libro como en 24 horas, me gustó muchísimo, fue muy divertido, refrescante, ligero, y ya os digo que la relación entre ambos personajes es adorable.
Luego tengo Royals de Rachel Hawkins, que está traducido al español como Royals, cómo sobrevivir a la realeza, creo que es el subtítulo. Me da bastante pena porque es un libro que se publicó hace ya unos añitos y no lo he visto en absoluto, creo que pasó súper desapercibido. Y sinceramente es una historia juvenil divertida, entretenida, con el típico cliché de la realeza de por medio. Además, Rachel Hawkins, no sé si lo sabéis, pero es una autora que utiliza varios seudónimos en función del género que escribe y de hecho es también Erin Sterling, la autora de Mi ex y otras maldiciones, bueno, de esa trilogía que creo que sí que es bastante más conocida aquí en España. Aquí la protagonista es Daisy, cuya hermana mayor se va a casar con el príncipe de Escocia, sí, les montan o les inventan una realeza a los escoceses en el libro, y el caso es que Daisy viaja a Escocia para la boda y allí conoce a un noble de su edad, bastante cascarrabias y con el que al principio no se lleva bien, pero a él le han encomendado, digamos, cuidar de ella durante su estancia allí. Puede que en términos de argumento no sea la historia más original del mundo y es cierto que tiene su puntito predecible, pero yo sinceramente me lo pasé muy bien leyéndola, aunque no es perfecta y tiene algún que otro fallito. Me pareció adorable y divertida y además me reí bastante de todas las bromas y el choque cultural derivado de la ambientación en Escocia. Seguimos con 10 citas a ciegas de Ashley Elston. Mi ejemplar es en catalán, pero lo tenéis también traducido al castellano con la misma cubierta, así que seguro que lo identificáis rápido. De todas maneras, si este o los dos anteriores que os he presentado en inglés os cuesta encontrar la edición en castellano, me lo decís abajo en comentarios y yo os pongo el enlace rápido y fácil, ningún problema. El caso es que esta es una historia navideña y he dudado un poco porque yo soy una lectora muy estacional y además es verdad que pues acabamos de dejar atrás San Valentín, que pega mucho más con en general las historias románticas, pero sí que es verdad que creo que la ambientación navideña de este no está tan acentuada como en otras historias, que también me habría gustado recomendar, por ejemplo, El cuaderno de desafíos de Dashi Lily, pero esa sí que es como súper navideña, así que me he decantado por traeros solo esta y ya está. Es la historia de Sophie, cuyos planes para las navidades son pasarlas con su novio Griffin. ¿Qué pasa? Que este la deja justo antes de las vacaciones, de modo que en el último momento decide ir a pasar las fiestas con su familia, a casa de sus abuelos, donde se han reunido además un montón de tíos y primos, etc. ¿Qué pasa? Que al ver que está un poquito decaidilla por la ruptura, cada uno de sus familiares decide concertarle una cita con un chico que le van a buscar en diversos ambientes y en diversos lugares, con lo cual ella tiene, pues digamos que 10 citas a lo largo de las navidades y vamos a ir viendo cómo son estas citas, cómo se desarrolla, si hay la posibilidad de que surja algo más con alguno de los pretendientes. El caso es que, vamos a ser sinceros, es una historia predecible, como la mayoría de historias románticas navideñas, aunque ya os digo que la ambientación no es ultra navideña, pero me pareció una historia cuquísima y divertida y bonita en la que, más que el romance, la verdad, priman las relaciones de amistad y de familia. La verdad es que me dejó el corazón muy calentito y quedé muy satisfecha con el desarrollo de las relaciones y con el final de la historia. También quería hablaros de La receta del amor de Shirley, que es otra historia súper bonita, como todas de las que os voy a hablar hoy, sinceramente. Muy tierna, además, que nos cuenta la historia de Dylan, que quiere participar en el concurso de pastelitos de luna del Festival de Otoño en honor a su difunta madre. Y así como extra también podrá promocionar el negocio de su familia, que se llama Los Guerreros del Wok. Luego aparece en escena Theo, que es un muchacho rico y encantador que por un problema con un pedido acaba haciendo una donación muy generosa a los Guerreros del Wok. Sin embargo, Dylan no quiere estar en deuda con él, de modo que acepta fingir ser su novio en una boda para pagar esa deuda. Es cierto que quizá la relación entre Dylan y Theo es un pelín insta-love, pero a ver, también creo que tenemos que entenderlo porque son adolescentes y estas cosas pasan a esa edad, que te encaprichas o empiezas a sentir cosas como muy rápido y de forma muy intensa. Pero al margen de eso, esta parejita es tan adorable y me arrancó tantas sonrisas que lo demás para mí quedó en segundo plano. Por otro lado, la relación entre ambos no es el único tema del libro porque también se habla muchísimo del duelo y de la pérdida. Además me gusta mucho el enfoque de la comida como una forma de expresar amor y lo intrínsecamente ligada que está a
la familia a los recuerdos y a la nostalgia. Además hay muchas escenas y momentos en la familia que realzan lo importante que es el apoyo de la gente que nos quiere, y hay mucho choque y muchas diferencias entre las familias de ambos, ya no solo a nivel cultural y económico, sino a otros niveles. Es cierto que quizá podría explorar un poco más a fondo esos temas más complicados en relación con la familia, pero en última instancia yo creo que la intención de la autora era una historia cozy y bonita, con, bueno, algunas otras pinceladas de realidad. A continuación vengo a recomendaros también, así en modo un poco más genérico, la obra de una autora, y se trata de Jenn Bennett. Es una autora a la que adoro, además tengo una relación especial con ella. Por si no estáis al tanto, Las estrellas en sus ojos fue el primer libro que yo traduje en mi carrera, así que bueno, pues guarda un lugar especial en mi corazón, pero además es que en general ya os digo que sus historias me parecen ideales para adolescentes, porque además tienen unos personajes muy realistas pero muy variados, siempre son absolutamente diferentes del resto de libros de la autora, tienen hobbies y personalidades como muy marcados, muy distintivos, y la verdad es que eso convierte en una delicia cada historia porque realmente no sabes lo que te vas a encontrar. En Las estrellas en tus ojos, por ejemplo, tenemos la historia de Sori y Lennon, sí, lo sé, el primer libro que traduje y no me acuerdo de sus nombres, vergonzoso. Pero bueno, tenemos la historia de Sori y Lennon, que eran los mejores amigos del mundo hasta que hace un año se pelearon. Sin embargo, al principio de este libro están planeando un viaje de acampada con un grupo de amigos en el que van a coincidir, pero las cosas se desarrollan de tal forma que el resto de amigos los abandonan en el camping, en la naturaleza, y en vez de volver a casa directamente en autobús o lo que sea, deciden atravesar las montañas y, digamos, hacer la ruta que tenían planeada en un principio con todo el grupo, pero ellos dos solos, con lo cual pues van a tener la oportunidad de reconectar, de hablar de todo lo que ha salido mal, etc. Sori y Lennon se ganaron mi corazón. Él además también es como el perfecto modelo de chico adolescente que todas quisiéramos haber tenido en nuestra vida, bueno, todas o todos. Y el caso es que sí que hay mención a las relaciones sexuales porque, bueno, es un tema que está en sus vidas de adolescentes, y sí que digamos que se mantienen relaciones a lo largo de este libro, pero nunca de forma explícita, y todo lo que se comenta al respecto se hace desde un enfoque muy dulce, muy sano y muy responsable, porque hay protección de por medio. Después tenemos Al otro lado de la calle, que es el libro más reciente de la autora que se ha publicado. Es cierto que quizás sea mi menos favorito, pero eso no implica nada porque creo que también es muy buena opción. En este caso es una historia de amigos de la infancia que también se distanciaron porque ella se mudó y perdieron el contacto, pero vuelve al pueblo con su madre para encargarse de la librería de su abuela durante las vacaciones de esta, y evidentemente se reencuentra con Lucky y van a retomar su relación, etc. Y es cierto que además del romance también nos habla bastante de las perspectivas de futuro, que es algo que también puede preocupar a los adolescentes de cierta edad. ¿Qué pasa cuando tú tienes un sueño muy claro y por X motivos se desmorona? ¿Cómo reconducirlo? ¿Cómo reenfocar tu idea del futuro? Está muy bien. Y por último tenemos Encuéntrame en Moonlight, que es la historia de Birdie, una chica bastante solitaria, apasionada de los libros y de los misterios, que consiguió un trabajo de verano en un hotel. Y allí conoce a Daniel Aoki, que es el chofer y con el que comparte el mismo turno y que además frecuenta la misma cafetería, Moonlight, y se ofrece como a ser su guía en su nueva vida laboral y también pues para que ella salga un poquito del cascarón, que es lo que pretende. El caso es que Daniel le propone resolver un misterio de la vida real, y es que hay un famoso escritor bastante huraño que es posible que esté quedando en secreto en el hotel con el que trabajan con otra persona. ¿Qué puedo decir? Otra maravillosa historia de Jenn Bennett. Los personajes son magníficos, encajan juntos además también maravillosamente bien, y me gusta mucho que trata el tema de la salud mental, algo que también me parece importante tratar con adolescentes, o por lo menos que vean ejemplos, y este en concreto me parece un ejemplo muy bueno porque digamos que el personaje que tiene ciertos problemas de salud mental no se presenta como un personaje débil que necesite ayuda constantemente, sino que, bueno, tiene su carga, pero puede con ella y sabe cómo gestionarla, lo cual me parece muy importante como modelo. A continuación, Heartstopper de Alice Oseman. Es verdad que mis ejemplares en este caso son en inglés, pero también están traducidos tanto al español como al catalán. Voy a coger solo el primero porque sujetar los cuatro en la mano, telita.
Heartstopper es la historia de Nick y Charlie, dos adolescentes que se conocen en el instituto y digamos que al principio se hacen amigos y luego puede que esa relación vaya evolucionando. Esta es una de las historias más bonitas que yo he leído. Ah, y además que no os lo he comentado y por si no lo sabíais, no se trata de una novela, sino que se trata de un cómic, con lo cual es en rápido y fácil de leer. Así que puede ser ideal para adolescentes que todavía no hayan descubierto su amor por la literatura. Y ya os digo que es una historia que empieza súper bonita. De momento tenemos 5 volúmenes publicados en español. A mí me falta el quinto, por desgracia, y me parece que habrá un sexto que creo que ya será el último. Y es verdad que la historia empieza como muy cookie, muy dulce, te hace sentir esas mariposas del primer amor, pero a medida que transcurren los tomos sí que es verdad que nos vamos metiendo en temas un poquito más complicados, pero creo que igual de importantes. Por un lado, el tema de descubrir y aceptar la propia sexualidad, es una historia LGTB con multitud de personajes que pertenecen al colectivo y además también a medida que se desarrolla la historia algún que otro personaje se enfrenta a ciertos problemas de salud mental, a ciertos trastornos del comportamiento alimenticio, que bueno, creo que son temas que si bien no son tan ligeros, también es importante tratar porque es algo a lo que por desgracia muchos adolescentes tienen que enfrentarse. Pasamos a 4 historias que tienen en común que sus protagonistas son muy frikis. Y eso es algo que a mí me encanta porque es algo que también me faltó en mi época de adolescente. Yo pues obviamente era súper friki de mis cosas y yo no encontraba en literatura contemporánea personajes en los que verme reflejada o con los que identificarme en ese aspecto. Pero, por fortuna, los adolescentes de hoy en día tienen opciones y me complace presentaros algunas pocas. Tenemos por un lado La mecánica del amor de Alexandre Farol Folmuth, también conocida como Olivia Blake, aunque Olivia Blake es, digamos, el seudónimo que utiliza para los libros para adultos que escribe. Por un lado, esta es la historia de Belle, que es una chica a la que no le apetece nada de nada pensar en el futuro, ni en solicitudes para la universidad, ni en qué quiere estudiar, ni nada de nada, pero un día el pasotismo este que se trae se va al traste cuando sin quererlo deja al descubierto la gran capacidad que tiene para la ingeniería y digamos que la reclutan para el club de robótica del instituto en el que todos son chicos a excepción de otra chica con la que no parece llevarse muy bien. Y por otro lado tenemos a Cío, el libro está escrito desde ambos puntos de vista, que es el capitán del equipo de robótica, a quien le importa muchísimo todo lo relacionado con el equipo, con las competiciones, etcétera, y que reconoce el potencial de Belle, pero empiezan a chocar bastante cuando ve que ella suda un poco más del tema. El caso es que a medida que siguen trabajando juntos se dan cuenta de que sacan lo mejor del otro y lo mejor del resto de miembros del equipo. Aparte de parecerme una historia cuquísima, como todas de las que os voy a hablar hoy, me ha parecido también muy necesaria en el sentido de que nos habla del papel de la mujer en la ciencia, en las disciplinas científicas, empezando casi desde el principio en el instituto, y nos enseña que en general el proceso y el apoyo va más enfocado a alentar a los chicos a que estudien este tipo de ciencias de la ingeniería, que no a las chicas, porque en general incluso los profesores tienen ese concepto de que no es algo de chicas. Creo que es muy interesante porque la autora no se limita a darnos una única perspectiva de una chica interesada en las ciencias, sino dos perspectivas distintas, dos personajes a quienes los chicos del equipo de robótica tratan de forma diferente. Creo que es muy interesante ver cómo se desafían esas nociones de roles de género y también que se trata el tema de la inseguridad acerca del futuro y la necesidad de perfeccionismo, todo ello aderezado evidentemente con toques románticos porque son adolescentes y es lo que toca. De la misma autora quiero recomendaros también Noche de Caballeros, que también es una historia friki, aunque de una manera diferente, porque tenemos a Viola, que es muy fan de los videojuegos, del cosplay, de las ferias medievales, del rol, etc. Y además es la vicepresidenta del Consejo de Estudiantes, cuyo presidente es Jack Orsino, que es un jugador de fútbol que al principio del libro se lesiona, de modo que al no poder dedicar tanto tiempo al deporte lo dedica a otras cosas y digamos que Viola y él van a estar mucho más en contacto que antes de que él se lesionara. ¿Qué pasa también? Que él, con tanto tiempo libre, empieza a jugar a cierto videojuego online en el que conecta con el avatar de Viola, que
se hace pasar por un jugador masculino porque en el pasado, digamos que ha tenido problemas al presentarse como una chica jugando a un videojuego. De modo que ella acaba sabiendo que está hablando con él y se sorprende de lo mucho que son capaces de conectar, pero él al principio no sabe que está hablando constantemente con ella. Este libro fue una de mis lecturas de enero y lo adoré, me ha parecido genialísimo por ambos personajes. Sinceramente, Viola es una chica adolescente que está muy enfadada con el mundo por cómo la tratan, ya no solo simplemente por ser una chica responsable y centrada además, sino porque se ha tenido que enfrentar ya varias veces a su corta y tierna edad al machismo imperante en el mundo de los videojuegos, que esto es una realidad a la que muchas otras mujeres han tenido que enfrentarse. De modo que sinceramente creo que su rabia adolescente femenina está súper justificada. Sí que es verdad que en algunos puntos quizá es demasiado cabezota a la hora de, bueno, permitirse ir un poco más allá o perdonar o expandir horizontes, pero creo que se puede entender. Y al final me gusta mucho la evolución de Viola a lo largo de todo el libro y su relación con Jack, que tampoco es que sea el típico personaje deportista masculino de instituto, para nada. Es un personaje con muchísimas más facetas, también con una vulnerabilidad que yo creo que está muy bien que los adolescentes lean a este tipo de personajes, que puede ser deportista y popular y tener muchos amigos, pero no por ello ser un completo capullo, sino que puede ser una buena persona con además otros intereses, una joyita, de verdad. Y también os he hablado bastante en los últimos tiempos de Dragones y Mazmorras de Christie Boyes, otra historia. ¿Cuántas veces he dicho adorable cookie dulce en este vídeo? Un montón. Pero es que es verdad, es lo que tienen en común todos estos libros y por eso os estoy hablando de ellos. Este en concreto es la historia de Riley, que sueña con convertirse en directora de Broadway y un día se escapa robándole el coche a su madre para ir a ver un musical. Con lo cual, evidentemente, acaba castigada. También está bien que los adolescentes vean que los actos tienen consecuencias. Pero en fin, que acaba castigada y se ve obligada a trabajar durante unas semanas en la tienda de su padre, donde también trabaja Nathan. Al principio chocan muchísimo, son súper diferentes. Él es súper friki de, bueno, pues todo lo que se vende en la tienda, ¿no? Los juegos de mesa, el rol, etc. Y como que al principio chocan mucho, no se llevan demasiado bien, pero acaban haciendo un trato y es que van a fingir tener una relación para que a Riley le levanten antes del castigo y para que él le dé celos a la chica que verdaderamente le interesa. El caso es que es una historia de fake dating, de relación falsa monísima, la tensión palpable entre estos dos a medida que avanzan sus interacciones, cómo vas viendo que se desarrollan otros sentimientos, pero claro, solo están fingiendo, de modo que se los tragan, los reprimen. Bueno, está solo desde la perspectiva de Riley, pero yo me imagino también lo que está pasando a Nathan. Y bueno, para mí uno de los puntos fuertes del libro es que es súper friki, porque a mí me encantan los musicales, a mi marido también le encantan los juegos de rol, entonces yo pude ver muchos tintes realistas en esta historia, que además es otro de los puntos fuertes, yo creo. Ambos son adolescentes normales, no como los que a veces nos presentan en ciertas series de televisión, por ejemplo, y la relación que se va desarrollando entre ellos es muy sana. Y también me gusta mucho además la relación con el resto de secundarios. Creo que se produce una situación de como familia encontrada y realmente es un grupo de amigos que ojalá todo adolescente tuviera y ojalá todo adolescente pudiera disfrutar de esas amistades y de ese apoyo auténtico y sano. Después tenemos Geekerella de Ashley Poston. De nuevo, mi ejemplar es en inglés, pero también está traducido al castellano con el mismo título. Por desgracia, los libros 2 y 3 de esta trilogía friki adolescente no están traducidos, de modo que por eso no os hablo de ellos hoy, pero de este tenía que hablaros. A ver, es cierto que es un retelling de La Cenicienta y como tal predecible, pero también es una historia increíblemente friki que a mí sinceramente me dejó el corazón calentito y para mí fue como la puerta de entrada a un nuevo estilo de historias adolescentes que yo no encontraba en mi día. Esta es la historia de él, que es un adolescente que vive con su madrastra y hermanastras y que le gustaría mucho asistir a la Excelsicon, que es como una especie de Comic Con que se ha inventado la autora para este mundo, que gira alrededor de una serie de televisión de la que tanto él como su padre eran súper fans.
Y luego tenemos a Darien, que es un actor adolescente que ha conseguido un papel en la nueva adaptación de esta historia de ciencia ficción tan famosa. Y no está demasiado contento con ello, la verdad. Él antes era súper fan y súper friki, pero bueno, las cosas desde el otro lado se ven de forma un poquito diferente. Hasta que conoce a una chica que quizá lo haga cambiar de opinión. Un poco la línea de los anteriores, es una historia muy amena, entretenida, muy bonita. Sí que es cierto que esta en concreto se centra bastante más en el romance y no tanto en otros temas, aunque sí que los hay. Y además es que es súper friki, es que ¿qué queréis que os diga? Si a mí me mencionas El Señor de los Anillos y Wicked en la misma página y 3 páginas después me mencionas La Princesa Prometida, me tienes. Vale, y por último, dos historias que sí que es verdad que quizás sean para un rango de edad un poquito superior. Creo que a un adolescente, pero puede que estén ahí en el límite entre adolescente y new adult. Es un poco difícil de determinar, ¿vale? Porque además esto también va a depender mucho de la madurez de cada lector en cuestión. Pero bueno, yo os quería hablar de ellas. Tenemos Atrapado entre tus páginas de Javi G. de Ita. Esta es una historia de amor entre dos bookstagramers. Es que como no iba yo a ser fan, pero además es una historia repleta de libros, gatitos, dulces y Taylor Swift. O sea, ¿qué más queréis? ¿Qué más se necesita en una comedia romántica? Por un lado es la historia de Gael, que trabaja en una pastelería gatoteca y es súper sweet. Y un día le envía un mensaje por Bookstagram a un crush que tiene él recomendándole encarecidamente una saga de libros y su crush, Bruno, le contesta, empieza a leer los libros y al principio simplemente pues, hablan de la historia, pero luego evidentemente hablan de más cosas y su relación va evolucionando más allá. También me pareció una historia muy bonita, una historia ambientada en Madrid, para variar, algo con lo que los adolescentes quizá podrían identificarse más que con las historias ambientadas en Estados Unidos mayormente. Y bueno, es una historia que sí nos habla de nuevas relaciones, nos habla de amistades y nos habla un poquito de la incerteza y la inseguridad acerca del futuro, que por desgracia es algo con lo que los adolescentes de hoy en día van a toparse probablemente. Y sí, también hay alguna escena un poquito más adulta, pero por lo que recuerdo tampoco terriblemente explícita y además contada de una forma muy delicada. Y por último, Jaque mate al amor de Ali Hazelwood. Sé que la autora tiene fama por sus novelas adultas en las que hay escenas como muy explícitas y contenido pues quizá menos apropiado para adolescentes de según qué edades. Pero mucha gente al leer este libro precisamente salió decepcionada porque esas escenas no están, porque esta es una historia juvenil, es la historia de Mallory que jugaba al ajedrez con su padre de pequeña, pero desde que su padre, digamos que ya no está, le tiene tirria al ajedrez. No obstante, ella, su madre y sus hermanas pasan por ciertos apuros económicos, ella pierde el trabajo con el que estaba apoyando a su familia y cuando le surge la oportunidad de participar en campeonatos de ajedrez a cambio de algo de dinero si gana, pues necesita aceptarla y un día se enfrenta a Nolan, que es como el rey del ajedrez adolescente, y le gana. Y a partir de entonces y a medida que Mallory sigue participando en los campeonatos de ajedrez, pues van a encontrarse muchas veces más. Como os digo, sí que hay alguna mención a las relaciones sexuales, porque a ver, son adolescentes, como ya he repetido varias veces, y es un tema que está presente en sus vidas, pero que yo recuerde la única escena que hay empieza y luego es un fundido en negro, ¿va? Y todo pasa a puerta cerrada. Y además de la relación entre ambos, creo que está muy bien la manera en la que la autora explora el hecho de que las mujeres o las chicas adolescentes recuperemos espacios que tradicionalmente se han reservado a los hombres, como puede ser, por ejemplo, el ajedrez profesional en esta ocasión. Y hasta aquí mis recomendaciones de hoy, espero de verdad que os hayan gustado, espero que este vídeo pueda serviros de ayuda. Ya os digo que yo en mis años de adolescente no leía literatura contemporánea porque no tenía historias así, creo que si las hubiera tenido habría disfrutado mucho y ciertos enfoques sobre mis relaciones habrían sido diferentes, pero bueno, no pasa nada, simplemente me alegro de que los adolescentes de hoy en día pueden disfrutar de este tipo de historias y también de poderlas disfrutar yo, que oye, nunca es tarde si la dicha es buena. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, comentadme qué opináis un poco de todo este tema de
los libros que son adecuados para adolescentes, el marketing que se hace de algunos libros que quizá todavía no son adecuados para esa edad, o también podéis compartir vuestra recomendación particular de una historia juvenil que os parezca bonita y adecuada, y así engrosamos más la lista en comentarios. Yo me despido por hoy. Como siempre, si os apetece apoyarme un poquito más, además de haber llegado hasta aquí en el vídeo, que ya es mucho, siempre podéis dejar un me gusta, suscribiros si no lo estabais ya, activar la campanita y compartirlo con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.